primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular. $7.4 millones de personas mueren al año por infartos agudos al miocardio. Estas representan el 31% de todas las muertes y Venezuela no es la excepción. Según la ABC España, en 2019 el 30% de las muertes fueron por causas cardiovasculares, a diferencia del cáncer, que solo fue un 18%. Fumadores, obesos, hipertensos, diabéticos y sedentarios son ellos quienes forman las cifras. Actualmente podemos pronosticar la muerte o podemos predecirla. Las enzimas, aliados preventivos o predictivos. El infarto se define como la muerte celular por una isquemia prolongada, ya sea por una obstrucción o una disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. La célula se destruye y cicatriza, haciendo el corazón menos potente y funcional. Si sufro un infarto, ¿moriré? La buena noticia es que estadísticamente, solo el 10% de las personas que sufren un infarto súbito morirán. ¿Cómo puedo saber que estoy ante un infarto? Hay síntomas y signos que son muy específicos. Dolor torácico quemante y opresivo, con o sin irradiación al brazo izquierdo y a la mandíbula. Dificultad respiratoria, náuseas y mareo, sudoración fría, sensación de muerte. Si a mí como personal de salud no me refiere el paciente sintomatología alguna, ¿cómo puedo determinar que estoy ante un infarto? A nivel mundial se conoce la triada clínica. Teniendo 2 de estos 3 parámetros positivos, sabremos que se está cursando una necrosis miocárdica. ¿Existe alguna clasificación de infarto? Los infartos pueden clasificarse en más de 6 tipos, pero los 2 más comunes son el infarto al miocardio tipo 1. Esta es la causa más común de infarto y se origina por un desprendimiento de una placa de ateroma. Este es un elemento lipídico con casquete fibromuscular. Esta obstruye el radio de la arteria. Puede estar fijada la arteria o puede viajar hasta otro sitio produciendo coagulación al desprenderse, coágulo que también se forma en la pared del vaso por daño endotelial. El infarto agudo al miocardio tipo 2 es producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Es más frecuente en mujeres y tiene tendencia a mayor mortalidad que el tipo 1. Las enfermedades que pueden acarrear este desequilibrio son arritmias severas, anemia, hipertensión severa, insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando se está ante un posible infarto, el profesional o el médico de guardia debe valorar 3 aspectos importantes, la cual orientarán el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Estos 3 aspectos se mencionaron anteriormente y se llaman triada clínica. Sintomatología clásico del infarto. Cambios patológicos electrocardiográficos. Aumento de las enzimas plasmáticas. Para confirmar el diagnóstico de un evento isquémico cardíaco, por lo menos 2 de los 3 parámetros anteriormente mencionados deben ser positivos. Estos nos dan evidencia de que estamos ante lo que la Sociedad Médica Internacional establece como infarto o síndrome coronario agudo. A pesar de tener 3 parámetros, la prueba más concluyente y que confirma o descarta con exactitud son las pruebas enzimáticas en sangre. Las enzimas plasmáticas nos permiten reconocer lesión, extensión, gravedad, pronóstico y muerte en el paciente. Desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo se desencadena el infarto? Iniciada la isquemia por una disminución del flujo sanguíneo al tejido cardíaco, el metabolismo oxidativo se reduce y por ende la disponibilidad de ATP. Para compensar esto, la célula utiliza las reservas de creatinina fosfato, rico en el tejido cardíaco, para crear ATP y suplir su demanda. Por tanto, empiezan los primeros cambios electrocardiográficos. Posteriormente, se produce el aumento de la captación de glucosa a través de la glucólisis anaeróbica, induciendo la vasodilatación y por tanto la pérdida de potasio y fósforo. Aumenta la concentración de lactato y protones, ocasionando una acidosis celular y por ello una necrosis. Todos estos cambios ocurren por la falta de oxígeno. Si la isquemia se prolonga en el tiempo, la lesión se tornará irreversible. A nivel de laboratorio, ¿qué pruebas enzimáticas revelan un infarto?
A nivel mundial se conocen varias, pero hay una llamada la prueba de oro, y esta se llama troponina. Las troponinas poseen la más alta sensibilidad y especificidad clínica, dan magnitud, extensión y pronóstico del paciente de manera segura y confiable. Las troponinas son componentes estructurales miocárdicos que permiten la contracción de todo el músculo cardíaco. Al destruirse la célula, estos se liberan al torrente sanguíneo expresándose en valores superiores a 0,1 nanogramos sobre mililitro, luego de 3 a 4 horas de iniciado el evento isquémico. Su pico máximo se alcanza a partir de las 12 a las 48 horas, desaparecerá del flujo sanguíneo entre los 10 y 14 días. Esto nos permite valorar los infartos con gran tiempo de evolución, teniendo en cuenta que los valores patológicos deben ser mayor a 0,4 nanogramos sobre mililitro. Las troponinas se dividen en dos, la troponina I y la troponina T. La troponina I es más específica y permite estudiar y verificar la muerte miocárdica en caso de poseer síntomas o electrocardiograma evidente o de dudosa evidencia, además de demostrar daños secundarios por otras patologías. La troponina T, además de elevarse en necrosis miocárdica, también puede elevarse cuando hay daño renal. Por eso es más utilizada la troponina I. Otros marcadores enzimáticos importantes son la mioglobina, de temprana aparición en sangre. Es la proteína transportadora de oxígeno en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Además de liberarse en la mionecrosis, ella también se libera en eventualidades musculares esqueléticas y por eso no es tan específica. Su ascenso ocurre en la primera hora del evento isquémico. Posee un pico a las 10 horas y un descenso a las 24 horas. Es de gran utilidad cuando en los centros médicos no se tienen troponina ni creatinquinasa. Creatinquinasa o CK. Mucho menos sensible que la troponina, aproximadamente del 40% contra el 98%. Es utilizada como complemento clínico o cuando no se posee una alternativa enzimática en el laboratorio. Su baja sensibilidad se debe a que es expresada en otros tejidos como cerebro, CKBB, músculo esquelético, CKMM y cardíaco, CKMB. La CKMB se eleva en mionecrosis, pero también en lesiones cardíacas no isquémicas, en lesiones musculares esqueléticas y en periodos largos de ejercicio físico. Esto explica su baja sensibilidad. Sus valores se elevan luego de pasadas 2 a 4 horas de los primeros síntomas, con un pico máximo a las 18 a 30 horas y un descenso a los 3 días o 72 horas. Todos estos biomarcadores orientan el pronóstico hasta el paciente asintomático, sobre todo la troponina I, donde los valores muy altos resultan más desfavorables, necesitando de manera urgente tratamiento antiisquémico y revascularizante. Sin embargo, todo lo anteriormente mencionado, como es el diagnóstico clínico a través de las enzimas, no es lo único importante. ¿Es posible predecir la muerte? La troponina tiene tasa de mortalidad fuera del síndrome coronario agudo. Sí, y su único papel no es solo prevalecer en el diagnóstico clínico por infarto. La troponina juega un papel indispensable en la importancia de la necrosis miocárdica fuera del infarto. Aquí viene lo más interesante y útil para el futuro de la medicina en nuestro país, Venezuela. Un estudio retrospectivo publicado en el 2014 por la Sociedad Española de Cardiología, en su revista, concluyó que el 30% de todos los pacientes con troponina positiva y sin causa de síndrome coronario agudo o infarto muere en un año. Esto quiere decir que 3 de cada 10 pacientes morirán antes de los 12 meses, pacientes que no ingresaron al hospital a causa de un infarto. Muchos pacientes tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, diagnósticos alternativos, patología neurológica, digestiva, etcétera, etcétera. Así indica el Dr. Alfredo Bardají, jefe del estudio y del servicio de cardiología del Hospital Universitario de Tarragona, España. Independientemente de la patología, el biomarcador troponina es un presagio de muerte. En los servicios de cuidados intensivos, las troponinas son asociadas a mal pronóstico y a un estado clínico grave del paciente, indistintamente de su patología de base. Pues estos pacientes de cuidados intensivos pueden cursar hacia un infarto agudo al miocardio tipo 2 por su patología de base. Puede ser por un desequilibrio en la demanda de oxígeno o por un cuadro hemodinámico inestable.
Los datos recopilados del estudio denominado Troponina elevada en pacientes sin síndrome coronario agudo nos muestra que de 1.032 pacientes estudiados se les realizó protocolo de troponina al ingresar al centro hospitalario. 212 obtuvieron troponina elevadas pero sin diagnóstico de síndrome coronario agudo. Antes del año murieron 64 de estos, o sea un 30,2% del total. 139 fueron diagnosticados con síndrome coronario agudo. Antes del año murieron 21 pacientes, o sea un 15,1% del total. El resto de pacientes estudiados, o 681 pacientes, no tuvieron troponinas elevadas ni diagnóstico de síndrome coronario agudo, lo que significa que la mortalidad es el doble en pacientes cuando el diagnóstico de base no es la necrosis cardíaca por un infarto. Esos pacientes tienen una mortalidad muy elevada. Todo esto nos permite concluir que la troponina elevada es un importante predictor de mortalidad. Con toda esta evidencia, ¿es posible establecer protocolos de troponina en las salas de emergencia en Venezuela cuando ingresa un paciente en estado moderado o grave, independientemente de su patología? ¿Es un gasto necesario o innecesario? Pues precisamente un gasto no sería una inversión a los problemas de salud pública en nuestro país. Esto nos permitiría disminuir las estadísticas de mortalidad y elevar la esperanza de vida en otras patologías, estableciendo mejor prevención y seguimiento del paciente, mejoras en el enfoque farmacológico y mejor rehabilitación. Quizás todos estos protocolos algún día los veamos en las salas de emergencia en Venezuela, tomando en cuenta los estudios realizados en otros países como el que se citó anteriormente. Este nos permitirá investigar los casos de pacientes no coronarios que llegan a nuestras áreas de emergencia. Si esto se logra, mejorará el seguimiento y el tratamiento, y por ende conseguiremos una mejor prevención luego de que el paciente egrese del hospital. Solo de manera conjunta entre médicos y pacientes, las tasas de morbimortalidad en nuestro país disminuirán.